si la paz nunca fue la verdadera naturaleza de la humanidad. Creer que la paz era la única naturaleza de la humanidad es el error más fatal que la Federación Galáctica pudo cometer. Una falacia monumental que reverberaría a través de las edades, grabada a fuego en los anales del cosmos. Permítanme relatarles la crónica de cómo una civilización, vista por milenios como una peculiaridad inofensiva, desató una furia milenaria, transformando el tablero de ajedrez galáctico en un cementerio de imperios, donde el silencio del vacío se llenó del eco de un rugido que nadie hasta entonces había osado despertar. Es una historia no solo de guerra, sino de la verdadera naturaleza del poder y la elección de no usarlo, una elección que una vez arrebatada, desvelaría la cruda y aterradora verdad. Durante eones, mientras las vastas extensiones de la Federación Galáctica se expandían y contraían con el pulso de innumerables especies, la humanidad flotaba como una anomalía serena, un enigma envuelto en seda diplomática y tecnología pacífica. Los ansarianos exhibían sus colosales flotas de guerra, los Korvax desfilaban con sus legiones invencibles forjadas en 1000 mundos, pero los humanos, ellos ofrecían tratados comerciales, innovaciones científicas que resolvían dilemas de energía y transporte, y una inexplicable predilección por el arte y la filosofía. Para las razas más antiguas, aquellas que habían visto el nacimiento y la caída de estrellas, el joven linaje de la Tierra era una curiosidad fascinante, surgida de su pequeño orbe azul con grandes ideales de unidad, casi una mascota bien intencionada en un zoológico cósmico. La Federación, ese conglomerado de culturas y potencias, consideraba a los humanos con una mezcla de indulgencia y desinterés. Sí, poseían ejércitos, una formalidad para cualquier especie con alcance estelar, pero sus fuerzas eran, a los ojos de las élites militares, más un adorno que una amenaza. En las cumbres galácticas, donde los Tekkari desfilaban con sus acorazados, y los Ragnar mostraban la ferocidad de sus ejércitos genéticamente modificados, la delegación humana enviaba a sus científicos, sus embajadores de mirada amable, y sus estrategas económicos. El consenso era unánime, cristalizado en los salones de mármol del Consejo. Los humanos eran eficientes, útiles, incluso agradables, pero irrevocablemente blandos, ajenos al filo de la navaja tecnológica que marcaba la supervivencia en los confines más oscuros. Entre los críticos más acérrimos se encontraba la embajadora Sura, una Atari con una armadura ceremonial tan afilada como sus palabras, cuya especie veneraba la fuerza como la única moneda de cambio en la galaxia. Sus burlas resonaban en las cámaras del Consejo, a menudo provocando asentimientos silenciosos entre los demás delegados. Los humanos, espetaba con un desdén reptiliano, no son más que soñadores idealistas. Su historia podrá estar llena de conflictos primitivos, pero ahora están muy por encima de la guerra, o eso creen. Han olvidado la necesidad primordial de la fuerza. Las cabezas se movían en tácita aprobación. Para los verdaderos señores de la guerra, los humanos eran útiles para acuerdos comerciales y la diplomacia neutral, pero jamás ocuparían un asiento en la mesa donde se decidía el destino de los mundos. Las verdaderas potencias galácticas, razas forjadas en el crisol de conflictos interestelares, eran los Tekkari, los inquebrantables Ragnar y los brutales Vex. Ellos asumían la carga de la seguridad y la guerra, los cimientos sobre los que se mantenía el precario equilibrio de la Federación. Los humanos, al parecer, estaban contentos de dejarles esa responsabilidad, de cederles el peso del conflicto. Quizás sea mejor así, gruñó Udan, un general Vex cuyo pueblo era famoso por sus métodos brutales y una lógica militar sin concesiones. Los humanos no están hechos para el combate. Su sociedad se ha vuelto demasiado cómoda, demasiado enfocada en sus pequeñas innovaciones. Son incapaces de la violencia necesaria para mantener la dominación en esta galaxia, una verdad ineludible que los haría una carga en cualquier conflicto serio. Detrás de las puertas cerradas de los consejos de guerra y las intrigas políticas, las discusiones sobre los humanos eran aún más crudas y sinceras. Eran tolerados, incluso admirados en secreto por su ingenio y sus sorprendentes contribuciones tecnológicas, que a menudo superaban a las de razas mucho más antiguas. Pero jamás, en toda la historia conocida de la Federación, se les había temido. ¿Por qué habrían de serlo? Los humanos habían demostrado con cada acción, con cada embajada y cada tratado, que preferían la diplomacia al derramamiento de sangre, la innovación a la conquista,
la cooperación a la dominación, y para la inmensa mayoría de la galaxia, esa era una verdad conveniente y tranquilizadora. Los humanos eran útiles, y eso era todo lo que necesitaban ser en el vasto y peligroso cosmos. Aún así, no todas las mentes galácticas compartían esta visión simplista. Había voces, apenas murmullos ahogados por el clamor de la opinión general, que habían profundizado en los registros históricos de la humanidad, en las polvorientas crónicas de su origen. Los miembros más eruditos de la Federación, aquellos que dedicaban sus vidas al estudio de las especies ascendentes, habían hurgado en la antigua Tierra. Descubrieron una historia humana larga y sangrienta, una epopeya de guerras que se extendía desde los conflictos tribales primitivos hasta las apocalípticas guerras mundiales que casi extinguen su propia especie. Durante miles de años, los humanos habían luchado, matado y conquistado con una brutalidad que rivalizaba con la de las razas más endurecidas y sedientas de sangre de la galaxia. Pero el presente era diferente. Habían cambiado, o eso parecía. Lo han olvidado, espetó Sura. Su risa despectiva, un sonido discordante en el silencio de los pasillos. Cualquiera que haya sido su pasado salvaje, lo han dejado atrás. Ahora se creen por encima de la guerra, y esa arrogancia los hace débiles, presa fácil para aquellos que nunca olvidan la verdadera naturaleza de la supervivencia en el vacío. Sin embargo, incluso mientras su voz resonaba, había quienes se preguntaban si eso era realmente cierto. Si esa transformación era profunda o meramente superficial, una máscara pulida sobre un rostro antiguo y endurecido por el fuego. El verdadero dilema moral comenzaba a gestarse en el corazón mismo de la Federación. Durante siglos, la humanidad no se había involucrado en conflictos galácticos significativos. Habían evitado enredos, manteniéndose diligentemente al margen de las grandes guerras territoriales y las disputas por recursos que consumían a otras especies. Algunos, los más cínicos, afirmaban que era por miedo a perder, por una cobardía inherente a su naturaleza supuestamente apacible. Otros, los más condescendientes, creían que se habían vuelto demasiado blandos, demasiado civilizados para siquiera considerar la brutalidad inherente a la guerra. Pero existían otras voces, silenciosas y cautelosas, que susurraban una teoría escalofriante, una verdad que pocos estaban dispuestos a contemplar. Quizás la humanidad no temía a la guerra misma, sino a lo que podrían convertirse si se permitían involucrarse de nuevo en su danza mortal, a la revelación de una oscuridad que habían trabajado arduamente por contener. Lejos de los opulentos salones del Consejo, en los oscuros confines del espacio inexplorado, una nueva amenaza se estaba gestando, una sombra en expansión que prometía devorar mundos y civilizaciones. El dominio Soyo, una raza de conquistadores implacables, conocidos por su ferocidad depredadora y su hambre insaciable de expansión territorial, había aumentado su audacia. Habían estado probando las defensas de la Federación, atacando a especies menores en el borde exterior, pequeñas escaramuzas que eran como el arañazo de una bestia que evalúa la resistencia de su presa. Pero hasta ahora el Consejo no había actuado con fuerza decisiva, paralizado por la burocracia y la esperanza de que la amenaza se disipara por sí sola, como una tormenta de plasma que pasa sin tocar tierra. Y entonces, los Sean encontraron su objetivo definitivo. Un presagio del apocalipsis que estaba por venir. Una pequeña colonia humana, enclavada en el borde del espacio de la Federación. Un puesto fronterizo sin grandes defensas. Una mota vulnerable y aislada en la inmensidad del cosmos. No era la colonia más grande ni la más estratégicamente importante, pero era una presa fácil, un símbolo perfecto para su mensaje de dominación. Cuando los Sean atacaron, no solo lanzaron un golpe estratégico, desataron una brutal masacre, una carnicería fría y despiadada que trascendió la mera necesidad militar, transformándose en una declaración de terror que resonaría por la galaxia como un grito ahogado. Comunidades enteras fueron arrasadas, sus infraestructuras reducidas a escombros humeantes. Hombres, mujeres y niños fueron asesinados sin piedad, sus vidas extinguidas bajo el puño de acero soyano. Los Sean no dejaron nada en pie, ni una sola estructura intacta, ni un solo testigo, enviando un mensaje claro y brutal al resto de la galaxia. Esto es lo que os espera si os atrevéis a desafiarnos. Las imágenes del ataque, crudas y sin censura, se difundieron como una plaga viral,
llegando al Consejo de la Federación en cuestión de horas. Con ellas llegó la aterradora realización de que esto era mucho más que una simple incursión. Era una declaración de guerra, una afrenta directa a la supuesta soberanía de la Federación, y sobre todo, a una especie que nunca había sido probada de esta manera. El Consejo de la Federación se reunió en una sesión de emergencia, sus miembros discutiendo con vehemencia las posibles respuestas, las implicaciones políticas, los costos de una guerra a gran escala. Pero para los humanos, para la Tierra, no había necesidad de deliberación, de debates prolongados o de complejos análisis estratégicos. A pocas horas de recibir la noticia del ataque y la masacre de su gente, la respuesta del planeta natal de la humanidad fue inmediata y absoluta. Una reacción visceral que cortó de raíz cualquier intento de negociación. Nos encargaremos nosotros mismos, dijo fríamente el embajador humano, un hombre de rostro normalmente afable. Ahora de pie ante el Consejo, con una frialdad pétrea en sus ojos antes cálidos. Había desaparecido por completo la calidez, la amabilidad y la diplomacia a las que los representantes galácticos se habían acostumbrado. No hubo súplicas de ayuda, ni solicitudes de apoyo militar o logístico. Solo una simple, concisa y absolutamente terrible declaración: la humanidad se ocuparía de la situación por su cuenta, sin la intervención de nadie más, ni la bendición de la Federación. Los otros miembros del Consejo se quedaron atónitos, sus rostros alienígenas, reflejando una mezcla de shock y desconcierto. Los humanos nunca habían reaccionado así antes, siempre habían sido cooperativos, siempre dispuestos a trabajar en conjunto con la Federación para resolver disputas, incluso las más intrincadas. Pero ahora eran diferentes. Sus diplomáticos se habían sumido en un silencio gélido. Sus líderes ya no participaban en los habituales debates cargados de retórica. La Tierra comenzó a movilizarse. Y lo que presenció la galaxia fue una revelación escalofriante. Las flotas humanas, que hasta entonces habían sido vistas como modestas, como una fuerza de defensa mínima, de repente emergieron con una fuerza colosal y aterradora. Colosales naves de guerra, con diseños angulosos y amenazantes, como nada que la Federación hubiera visto antes, comenzaron a posicionarse, sus siluetas oscuras proyectando una sombra ominosa sobre los cielos de sus mundos centrales. Batallones enteros de soldados, con armaduras elegantes y letales, comenzaron a prepararse para el despliegue masivo. La verdad se reveló con la brutalidad de un impacto de meteorito. Los humanos se habían estado conteniendo. La galaxia observaba en silencio atónita, y cada vez más inquieta, mientras la humanidad pasaba de la tranquila diplomacia a la fría y calculada preparación para la guerra. Y con ello, llegó una inquietante revelación, una verdad que había estado oculta a plena vista durante siglos. Los humanos nunca habían sido débiles, nunca habían sido incapaces de la violencia o la guerra. Simplemente, habían elegido no desatarla. Habían tomado la decisión consciente de contener la bestia que latía en su interior, de no mostrar al cosmos su verdadera y aterradora naturaleza, forjada en la fragua de innumerables conflictos en su mundo natal. Pero ahora habían sido provocados. Y cuando la humanidad era provocada, cuando la línea de su paciencia era cruzada de manera tan brutal, algo antiguo y terrorífico despertaba dentro de ellos. Una chispa que encendía un fuego que había estado latente durante demasiado tiempo. Por primera vez en siglos, la galaxia recordó lo que los eruditos habían intentado advertirles, sus voces ahogadas por el optimismo y la condescendencia. La humanidad no era blanda, no era débil. Eran una especie forjada en el fuego de la supervivencia, templada por milenios de guerra, entrenada hasta la médula por siglos de conflictos sin fin. Habían elegido la paz, sí, pero la paz no era su naturaleza intrínseca. Era una disciplina autoimpuesta a un velo que ahora se desgarraba. El Consejo de la Federación, que antes había sido tan despectivo respecto a las capacidades militares de la humanidad, ahora observaba en un silencio aterrado, sus miembros incapaces de articular una sola palabra, mientras los humanos se preparaban para desatar su furia. Y supieron, con una creciente sensación de miedo que se arrastraba por sus espinas dorsales, que los San habían cometido un error tan grave, tan imperdonable, que el universo mismo lloraría sus consecuencias. La paciencia de la humanidad había sido confundida con debilidad,
su contención interpretada como incapacidad. Pero ahora, la galaxia aprendería la verdad, una lección escrita en la sangre y las cenizas de un imperio. Los humanos no eran pacíficos porque carecieran de la capacidad para la guerra. Eran pacíficos porque elegían serlo, y ahora, esa elección, esa preciada libertad, les había sido arrebatada por una raza demasiado arrogante para comprender lo que había desatado. Las naves soyanas, con su diseño agresivo y sus cañones de plasma cargados, habían caído sobre la colonia humana con la ferocidad de depredadores estelares. El bombardeo inicial fue lo primero, una lluvia de destrucción que golpeó los asentamientos con una precisión aterradora, dejando cráteres humeantes donde antes había vibrantes edificios y hogares. Era una tormenta de plasma desencadenada sobre un mundo desprevenido, un preludio de la aniquilación total. Luego llegaron las fuerzas terrestres, oleada tras oleada de guerreros soyanos, imponentes y fuertemente armados, descendiendo de sus naves de desembarco con una crueldad calculada, dominando sin esfuerzo a los pocos defensores humanos que aún quedaban en pie, sus rostros marcados por la desesperación. No fue una batalla en el sentido tradicional, fue una masacre en toda regla. Los Xian arrasaron la colonia, destruyendo metódicamente todo y a todos en su camino. Los humanos, por supuesto, lucharon con la tenacidad que los caracterizaba, lo habían hecho siempre en su historia, pero sus defensas eran patéticas, apenas un puñado de milicianos armados con equipo básico, frente a la abrumadora fuerza de ataque soyano. Los soldados de élite Xian, moviéndose con una frialdad escalofriante y una eficiencia brutal, no eran rivales. En cuestión de horas, todo había terminado. Lo que una vez fue una próspera colonia, un faro de la presencia humana en el borde galáctico, se redujo a cenizas, su gente desaparecida, sus gritos perdidos en el silencio del vacío cósmico. El comandante Soyo, el general Krax, se erguía en el centro del asentamiento arrasado, su imponente figura proyectando una larga sombra sobre la devastación. Observaba el paisaje lunar con una satisfacción palpable, una mueca brutal torciendo sus facciones. La misión había sido un éxito, otra colonia humana borrada de la galaxia, otro mensaje enviado con sangre y fuego. Los Xian siempre habían despreciado la debilidad percibida de la Federación, y las colonias humanas, con su falta de grandes guarniciones, eran un objetivo fácil, vulnerables y listas para ser destruidas, un trofeo más en su inacabable marcha de conquista. Transmitan las imágenes, ordenó Krax con una voz gutural y fría, su comando obedecido con una velocidad escalofriante. Las escenas de devastación, la carnicería de un pueblo inocente, se difundieron rápidamente por toda la galaxia, no solo como una advertencia para la Federación, sino como un desafío directo a la humanidad misma. Son débiles, son presas, y nosotros somos los cazadores, era el mensaje implícito, grabado a fuego en las mentes de millones de seres. Para los Xian, así era como consolidaban su dominio, conquistar, destruir, intimidar. Creían firmemente que la humanidad, al igual que tantas otras especies que habían caído antes que ellos, se desmoronaría bajo el peso del miedo y la violencia abrumadora, sumiéndose en el pánico y la desesperación, incapaces de una respuesta significativa que pudiera siquiera hacerles frente. Krax regresó a su nave insignia, una fortaleza de metal y armas, confiado en que los humanos estarían demasiado sacudidos como para montar una resistencia significativa. Su mente ya estaba planeando la siguiente conquista, el próximo objetivo fácil. Pero lo que Krax no sabía, lo que los Xian no habían anticipado en su arrogancia cegadora, era cuán profundamente equivocados estaban. La humanidad no tenía miedo. La humanidad estaba enfurecida, una ira fría y contenida que burbujeaba bajo la superficie, mucho más peligrosa que cualquier grito de venganza desbocado. La chispa había sido encendida, y el incendio que estaba a punto de desatarse consumiría todo a su paso. Las imágenes de la destrucción de la colonia humana se propagaron como un virus por la galaxia. Pero en la Tierra no solo circularon, se incendiaron en cada pantalla, en cada canal de comunicación. En cuestión de momentos, el humor colectivo de la raza humana sufrió una transformación radical, de la afabilidad a una ira hirviente y subterránea, que crecía en algo frío, enfocado y peligrosamente silencioso. No hubo clamor desbocado por venganza, ni llamados histéricos a la represalia. En su lugar hubo algo mucho más peligroso,
una resolución férrea que se grabó en cada corazón, una determinación inquebrantable de pagar cada vida, cada ruina, con creces, de una manera que los Saiyan jamás podrían haber concebido. En la Tierra, en centros de mando situados en lo más profundo de su superficie. Búnkers de guerra excavados bajo kilómetros de roca sólida. Los líderes militares se reunieron, sus expresiones endurecidas, sus rostros marcados por la seriedad. Sus discusiones fueron breves, concisas, desprovistas de cualquier rastro de diplomacia o negociación. No había necesidad de debates prolongados o de cuidadosas consideraciones éticas. El tiempo para eso ya había pasado, incinerado junto con la colonia. Los Son habían cruzado una línea que nunca podría ser deshecha, una afrenta tan profunda que solo podía ser respondida con el puño de la justicia cósmica. Ahora solo había un camino a seguir, el de la guerra total sin tregua ni cuartel. Hemos mantenido nuestra verdadera fuerza oculta durante demasiado tiempo, dijo el general Harris, su voz firme y calmada resonando en la sala de guerra, mientras se dirigía a los comandantes militares reunidos. Su mirada recorrió los rostros de sus subordinados, cada uno de ellos un estratega veterano, un maestro en el arte de la guerra. La Federación cree que nos conoce, pero no es así. Los Saiyan piensan que pueden atacarnos sin consecuencias, están equivocados, fatalmente equivocados. Alrededor de la sala, cabezas asintieron en señal de acuerdo, una comprensión tácita de la magnitud del error soyano. Habían asumido que la contención de la humanidad era un signo de debilidad, una indulgencia que podían explotar impunemente. Habían mirado las contribuciones de la Tierra a la Federación y solo habían visto diplomacia, ciencia y comercio. Nunca habían vislumbrado el otro lado de la humanidad, el lado que había luchado durante milenios de guerras, que había sobrevivido a conflictos tan brutales que habían remodelado el propio tejido de la sociedad. La bestia dormida había sido despertada. Activen las flotas, ordenó Harris con una firmeza helada, su voz cortando el aire como un cuchillo. Todas las flotas. Durante siglos, la Tierra había mantenido un secreto celosamente guardado. Su verdadero poderío militar nunca había sido plenamente revelado, ni siquiera a la Federación. Era un velo de discreción, una precaución nacida de la sabiduría de su sangrienta historia. Las naves de guerra que patrullaban la galaxia, los soldados que participaban en operaciones conjuntas de mantenimiento de la paz, esas eran solo una fracción, una muestra insignificante del poder humano. La Tierra se había preparado para la posibilidad de un conflicto galáctico hace mucho tiempo, en las sombras, lejos de la mirada curiosa del cosmos. Incluso si el resto de la galaxia nunca lo supo, las verdaderas flotas, ocultas en estaciones espaciales profundas, en astilleros orbitales secretos excavados en asteroides y lunas heladas, estaban a punto de ser desatadas, un rugido de motores que resonaría por la galaxia como una advertencia funesta. En cuestión de horas, colosales naves de guerra humanas comenzaron a movilizarse, emergiendo de sus ocultos hangares como titanes dormidos despertados. Estas no eran las ligeras fragatas de patrulla a las que la Federación estaba acostumbrada a ver. Eran auténticas fortalezas estelares, naves capitales equipadas con armamento avanzado y devastador, con blindajes compuestos que podían resistir incluso el bombardeo más pesado y motores de curvatura que las hacían más rápidas y maniobrables que cualquier otra cosa en la galaxia. Los humanos habían pasado siglos perfeccionando su tecnología militar, asegurándose de que, cuando llegara el momento, estuvieran listos para cualquier cosa. Y ahora, ese momento había llegado, la hora de la verdad, grabada en el metal de sus máquinas de guerra. Los Saiyan, aún regodeándose en su efímera victoria sobre la colonia humana, no tenían la menor idea de lo que se avecinaba para ellos, del verdadero cataclismo que estaban a punto de desatar. Sus fuerzas estaban dispersas por toda la galaxia, su arrogancia ciega ante la posibilidad de que la humanidad respondiera con algo más que palabras vacías o súplicas desesperadas. Pero mientras celebraban su brutal conquista, las flotas humanas entraron en el hiperespacio, moviéndose con una velocidad aterradora, como una avalancha imparable, hacia los territorios ocupados por los Saiyan. A bordo de una de las naves de mando, el almirante Cain se encontraba de pie ante una pantalla táctica, observando cómo sus flotas se posicionaban con precisión militar. Su rostro era inexpresivo, su semblante calmado como la superficie de un lago en una noche sin viento.
pero había un fuego helado en sus ojos que decía mucho más que cualquier palabra. Un fuego antiguo, la chispa de innumerables batallas grabadas en el ADN de su especie. Los Saiyan querían una guerra, dijo en voz baja a sus oficiales, un susurro que portaba el peso de un universo. Pues les daremos una a una que jamás olvidarán. La flota humana emergió en el espacio soyano sin previo aviso, sin preámbulos diplomáticos ni advertencias vacías. Sus naves salieron del hiperespacio directamente sobre un mundo soyano fuertemente fortificado, uno de sus planetas centrales, el corazón de su orgulloso imperio. No hubo mensaje diplomático, no hubo disparos de advertencia. Los humanos habían tomado su decisión, una que trascendía la negociación y la diplomacia. Tan pronto como la flota estuvo en posición, desplegando sus alas de batalla, abrieron fuego con una sincronización brutal, un diluvio de muerte que cubrió el cielo. La primera oleada de ataques fue devastadora, un golpe tan brutal y repentino que desbarató cualquier ilusión de resistencia organizada. Las naves de guerra humanas desataron andanadas concentradas de armas cinéticas y basadas en energía, atravesando las defensas soyanas con una brutal eficiencia que era casi quirúrgica en su precisión destructiva. Los escudos planetarios soyanos se desmoronaron bajo el asalto, como si estuvieran hechos de papel. En cuestión de minutos, ciudades enteras, bulliciosas metrópolis soyanas, fueron reducidas a escombros humeantes. Los Saiyan, acostumbrados a ser los agresores, los que imponían su voluntad a los demás, se apresuraron a responder, pero sus fuerzas eran demasiado lentas, sus flotas dispersas por toda la galaxia, incapaces de movilizarse lo suficientemente rápido para contrarrestar el ataque humano, una tormenta de plasma que había caído sobre ellos sin aviso. En el suelo, los generales soyanos gritaban órdenes, sus voces llenas de una histeria creciente, intentando organizar sus defensas, pero era inútil. Los humanos habían llegado con una fuerza abrumadora, una marea imparable de acero y energía, y no había forma de detenerlos. Por primera vez en generaciones, los Saiyan eran los que huían, el pánico grabándose en sus rostros, el miedo corroyendo su antes inquebrantable confianza. En el centro de mando de su nave insignia, el almirante Cain observaba la destrucción desplegarse en la pantalla táctica, un tapiz de caos y aniquilación que se extendía ante él. La resistencia soyana estaba tambaleándose, justo como lo esperaban. Nunca habían estado preparados para un asalto directo de esta magnitud, para un enemigo que golpeara con tal ferocidad y precisión. Y ahora, estaban pagando el precio, un precio de sangre y ruinas que excedería todas sus expectativas. La expresión de Cain permanecía fría y enfocada, una máscara de disciplina inquebrantable. No había satisfacción en sus ojos, no había regocijo por la carnicería, solo la cruda y desoladora realidad de lo que debía hacerse, la necesidad imperiosa de cumplir con la justicia que los Saiyan habían invocado. Los Saiyan querían darnos un ejemplo, dijo a sus oficiales, su voz un murmullo glacial. Ahora les mostraremos lo que sucede cuando provocas a la humanidad, cuando despiertas a un gigante dormido. La flota continuó su bombardeo con una metódica implacabilidad, avanzando de un objetivo al siguiente, arrasando instalaciones militares soyanas, astilleros orbitales y centros de mando con una eficiencia aterradora. No habría escapatoria para el liderazgo soyano. Cada rincón de su vasto imperio sentiría el peso de la furia de la humanidad, una fuerza que no se detendría hasta que la deuda fuera pagada en su totalidad. La galaxia observaba en un silencio asombrado mientras las noticias del contraataque humano se propagaban, la incredulidad abriéndose paso entre el miedo y el shock. El Consejo de la Federación, que alguna vez había sido tan despectivo respecto al potencial militar de la humanidad, ahora estaba atrapado en una profunda inquietud, una ansiedad que rozaba el pánico. Esta no era la humanidad que conocían, no era la especie amable y diplomática que habían subestimado. Esto era algo diferente, algo antiguo, algo terrorífico. Nunca habían comprendido cuán peligrosos podían ser los humanos cuando se les empujaba demasiado lejos. Al final del primer día de la ofensiva, los mundos centrales soyanos estaban en ruinas, sus flotas diezmadas, sus líderes muertos o escondidos en los rincones más profundos y olvidados de su imperio. El dominio soyo, que alguna vez fue una fuerza orgullosa e imparable, la espada de la conquista galáctica, había sido desmantelado de la manera más brutal y eficiente imaginable.
Y lo más escalofriante de todo era que había tomado menos de 24 horas. De vuelta en la Tierra, el general Harris se encontraba en una sala de guerra, observando cómo llegaban los informes de la carnicería con una frialdad casi sobrenatural. El mensaje había sido enviado, alto y claro: la humanidad no debía ser subestimada. Los Zeran habían aprendido esa lección de la peor manera posible, y el resto de la galaxia, ahora observando con una mezcla de pavor y respeto, jamás la olvidaría. Escribe por la humanidad si lucharías en esta guerra. ¿Qué decisión habrías tomado tú en el lugar del almirante Cain, al ver la masacre de tu gente? Los Xi'an nunca imaginaron lo que les había golpeado. Creían conocer las reglas de la guerra galáctica, pero la represalia humana fue rápida, implacable y completamente fuera de sus parámetros. Cada golpe fue calculado para causar el máximo efecto, una coreografía de destrucción milenaria. Fortalezas oyanas enteras fueron aniquiladas antes de que sus guarniciones pudieran siquiera reaccionar, sus defensas desintegradas en el vacío. Y ahora el corazón de su imperio se estaba desmoronando a un ritmo que no podían comprender. Una erosión imparable que desafiaba toda lógica militar conocida. La Federación, observando desde la distancia segura de sus propios mundos, apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. El impacto de ver a una especie supuestamente menor desmantelar a una de las fuerzas militares más temidas de la galaxia en cuestión de días. Pero esto no era una guerra convencional, no era una lucha prolongada de desgaste, donde la diplomacia y la negociación jugaban un papel crucial en los interludios entre las batallas. Era una exterminación limpia, eficiente y aterradora. Un juicio sumario ejecutado con una precisión brutal que dejó a todos atónitos. El ejército zoyano, a pesar de toda su fanfarronería y su reputación de invencibilidad, había comenzado a desmoronarse bajo el asalto implacable. Su otrora inquebrantable confianza se había convertido en un pánico generalizado mientras las flotas humanas arrasaban su territorio, dejando un rastro de cenizas de imperios a su paso. El liderazgo zoyano, escondido en búnkeres fortificados en sus planetas centrales restantes, intentaba desesperadamente reorganizar sus fuerzas, pero el daño ya estaba hecho. La herida era demasiado profunda para sanar. Estaban perdiendo el control, y lo peor era que lo sabían, la verdad fría y cortante de su inevitable derrota. El general Krax, el arquitecto de la masacre inicial en la colonia humana, se había retirado a su nave de mando, su mente en ebullición mientras intentaba comprender la magnitud del desastre que se desarrollaba ante él. Sus fuerzas habían sido entrenadas para la guerra, condicionadas para ser conquistadores despiadados, pero nunca habían encontrado nada como esto, esta furia metódica y absoluta. Los humanos no solo estaban contraatacando, estaban dominando el campo de batalla con una agresión y una precisión que no dejaban espacio para contraataques, ni para la esperanza de una retirada ordenada. «Preparen las flotas restantes», ladró Krax a sus oficiales, con la voz teñida de una desesperación apenas contenida. «Nos reagruparemos en el sector 9, necesitamos reforzar nuestras posiciones defensivas». Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, Krax sabía que era una mentira, una falsa esperanza para sus hombres. No había forma de reagruparse, los humanos ya habían anticipado cada movimiento que él podría hacer, cada bastión al que intentaba retroceder. Cada intento de fortificación era alcanzado en cuestión de horas, sus defensas destrozadas por las fuerzas humanas, antes de que los Saiyan pudieran siquiera montar una contraofensiva adecuada, sumergiéndolos en un caos total. En el campo de batalla los soldados humanos se movían como sombras mortales, fantasmas de guerra que danzaban en la destrucción. No eran las fuerzas de milicia que habían sido masacradas durante el ataque inicial zoyano. Estos eran guerreros altamente entrenados, fuerzas especializadas que habían sido retenidas en secreto, mantenidas en hibernación táctica, hasta que la humanidad considerara que el momento era el adecuado. Y ahora, habían sido desatadas, liberadas de sus cadenas, convirtiéndose en el filo de la navaja tecnológica que cortaría el corazón del dominio Zoyo. Los Saiyan no eran ajenos a la guerra, habían conquistado innumerables mundos y subyugado a muchas especies, pero nunca se habían enfrentado a algo así, a una máquina de guerra tan eficiente y despiadada. Los humanos no luchaban con furia ciega o con la desesperación del oprimido. Luchaban con fría y calculada eficiencia, con una disciplina marcial que helaba la sangre. Cada ataque humano era preciso,
Cada movimiento formaba parte de una estrategia mayor que se desplegaba con una rapidez aterradora. Una sinfonía de destrucción ejecutada a la perfección. En un mundo ocupado por los Zean, las fuerzas humanas aterrizaron en masa, sus figuras acorazadas marchando a través de los escombros humeantes de lo que alguna vez fue un orgulloso puesto militar soyano, despejando metódicamente cualquier oposición restante con una letalidad pasmosa, como una plaga de acero y fuego que no dejaba sobrevivientes. Las máquinas de guerra humanas, elegantes y letales en su diseño, avanzaban imparables por las calles arrasadas, sus cañones disparando con precisión milimétrica, sin dejar lugar para la resistencia, aniquilando a cualquier enemigo que se interpusiera en su camino. Los soldados Saiyan que habían sido destinados a ese lugar, apenas tuvieron tiempo de reacción antes de ser aniquilados, sus gritos de pánico ahogados por el rugido de los motores y el estruendo de las armas. El aire se iluminó con fuego de plasma, un espectáculo dantesco, pero los soldados humanos se movían con una disciplina tan férrea que destrozaba cualquier ilusión de una lucha justa. Eran más rápidos, más fuertes y más avanzados tecnológicamente de lo que los Saiyan habían anticipado. Ya no se trataba de una lucha por la supervivencia, era una huida desesperada, una retirada caótica ante una fuerza imparable. «Retirada», gritó un comandante soyano, su voz apenas audible entre el caos ensordecedor a su alrededor. Pero era inútil. Sus fuerzas estaban siendo destrozadas, no por un número abrumador, sino por tácticas y armamento superior. Los humanos parecían conocer cada uno de sus movimientos antes de que los hicieran, superando a los Saiyan en cada giro, en cada flanco, en cada decisión estratégica. En el centro de mando de las fuerzas humanas, el coronel Ardan observaba el campo de batalla desde una pantalla holográfica, su expresión indescifrable, un rostro tallado en piedra. Sus tropas ejecutaban el plan de batalla con precisión quirúrgica, tal como se habían entrenado durante décadas en las profundidades de los mundos humanos. Los Zean nunca habían esperado que una especie como la humanidad con su reputación pacifista tuviera capacidades militares tan avanzadas, una preparación tan exhaustiva. Pero ese fue su error más grande, su condena: subestimar a una raza que había conocido la guerra mucho más de lo que ellos jamás comprenderían, que había perfeccionado el arte de la destrucción durante milenios. «Se están quebrando», dijo Ardan con calma, su voz una sentencia de muerte, observando el caos desde la distancia, tal como sabíamos que lo harían. Su arrogancia les ha cegado. Nunca se habían enfrentado a un enemigo que pudiera adaptarse tan rápidamente a sus tácticas, que pudiera leer sus movimientos antes de que los ejecutaran. Los soldados humanos se movían por el campo de batalla como depredadores silenciosos, eliminando a los rezagados soyanos con una eficiencia despiadada. Los soldados Zean, una vez temidos en toda la galaxia como invencibles conquistadores, ahora huían aterrorizados, sus mentes rotas por la verdad de su derrota. Y no solo sus fuerzas estaban colapsando, el liderazgo soyano, luchando desesperadamente por mantener el control, se encontraba en un desorden total. Sus comunicaciones estaban siendo saboteadas, sus líneas de suministro cortadas con precisión láser, y cada intento de reagruparse era respondido con un abrumador poder de fuego humano, una tormenta de acero y plasma que no daba tregua. Habían comenzado esta guerra con arrogancia, creyendo que la humanidad sería un blanco fácil, una víctima más en su lista de conquistas. Pero ahora estaban viendo la verdad, una verdad fría y brutal, que se grababa en sus mentes: la humanidad no era una raza pacifista y débil, eran algo mucho peor, algo que el universo no había visto en milenios, una antigua máquina de guerra que había permanecido dormida durante demasiado tiempo, pero que una vez despertada, no se detendría hasta que su objetivo fuera completado. En la Tierra, en los cuarteles de guerra bajo la superficie, el liderazgo humano permanecía sereno, sus decisiones tomadas con una frialdad y una lógica que helaban la sangre. La estrategia siempre había sido clara. La humanidad nunca había querido esta guerra, nunca había buscado la confrontación. Pero una vez provocados, una vez que su pueblo fue masacrado, no tenían intención de perder. Habían pasado siglos preparándose, sabiendo en lo más profundo de su ser que algún día la galaxia podría empujarlos demasiado lejos, que algún depredador arrogante ignoraría sus advertencias y desafiaría su paciencia. Y ese día había llegado. Los Tian habían despertado a un gigante dormido,
y ahora estaban enfrentando las consecuencias, un castigo que resonaría por las edades, cambiando para siempre el equilibrio de poder en el tablero de ajedrez galáctico. Por toda la galaxia, las noticias del repentino y aterrador ascenso al poder de la humanidad se propagaban como un reguero de pólvora, un fuego incontrolable que consumía la ignorancia y la condescendencia. Las especies alienígenas que alguna vez se burlaron de la idea de que los humanos fueran una fuerza militar a tener en cuenta, ahora observaban en un silencio atónito cómo las flotas humanas dominaban el campo de batalla, no solo ganando sino aniquilando a uno de los imperios más temidos. El Consejo de la Federación, aún tambaleándose por la velocidad y la brutalidad del contraataque humano, se reunió en una sesión de emergencia, sus miembros incapaces de reconciliar lo que veían con lo que creían saber. La embajadora Zura, quien alguna vez había desestimado a la humanidad como blanda, como un chiste galáctico, ahora se sentaba en silencio, sus ojos reptilianos entrecerrados, observando los informes holográficos de la destrucción soyana. Ella, como tantos otros en el Consejo y más allá, había estado equivocada, terriblemente equivocada. Su percepción de la humanidad construida sobre siglos de una paz autoimpuesta se había desmoronado ante la cruda realidad de una fuerza militar inigualable. ¿Qué son?, susurró un miembro del Consejo de la especie Har, su voz temblando de incredulidad, el miedo apoderándose de su ser. ¿Cómo no vimos esto venir, esta máquina de guerra que se escondía a plena vista? Siempre han sido así, respondió Zura en voz baja pero firme, una verdad amarga que se posaba en sus labios. Simplemente, nunca los empujamos lo suficiente como para verlo, para que desvelaran la bestia. Su paciencia fue su máscara, su contención su escudo. La verdad era evidente para todos ahora, grabada con sangre en las cenizas de imperios. La humanidad, con toda su diplomacia y cooperación, era una raza forjada en la guerra, una que había elegido mantener su verdadera naturaleza oculta, un secreto celosamente guardado durante milenios. Pero ahora esa elección les había sido arrebatada, arrancada de sus manos por la arrogancia soyana. Ahora la galaxia estaba viendo lo que sucedía cuando los humanos eran forzados a entrar en conflicto, cuando se les obligaba a desatar la furia que habían contenido con tanto esfuerzo. Y era aterrador, una visión que provocaría pesadillas en los imperios más poderosos. En el mundo natal del Océano, Thrax se encontraba en su centro de mando, sus ojos abiertos de par en par por la incredulidad y el terror, mientras los informes seguían llegando, cada uno más devastador que el anterior. Cada línea defensiva, cada bastión que creyeron impenetrable estaba cayendo, sus fuerzas aplastadas bajo el peso implacable del avance humano. No había nada que pudiera hacer para detenerlo, su imperio se desmoronaba ante sus ojos. «Lo subestimamos», murmuró Thrax, su voz apenas audible, un lamento ahogado por el caos. «Pensamos que eran débiles, estábamos equivocados, los humanos habían destrozado la confianza militar soyana, y ahora los Xian huían en todas direcciones, tratando desesperadamente de escapar de la carnicería, de la guadaña implacable de la humanidad. Pero no había a dónde correr, la humanidad se acercaba, una marea imparable de venganza, y no se detendría hasta que el dominio soyo no fuera más que un recuerdo, una advertencia en los libros de historia galáctica. En cuestión de días, el otrora orgulloso y temido imperio soyano se había desmoronado, y la galaxia quedó sumida en un asombroso silencio, un silencio de pavor y comprensión. Los humanos, alguna vez vistos como actores menores en el escenario galáctico, como una especie inofensiva, se habían revelado como una fuerza mucho mayor de lo que cualquiera había imaginado, como auténticos dioses de la guerra que habían permanecido dormidos. Y ahora, la galaxia jamás lo olvidaría. La imagen de la humanidad cambiaría para siempre, de diplomáticos a conquistadores. El dominio soyo estaba en ruinas, una lección brutal grabada en el tejido del universo. Lo que alguna vez fue un imperio extenso, temido y respetado en toda la galaxia, ahora no era más que restos dispersos y escombros humeantes, cenizas de imperios flotando en el vacío. Sus flotas habían sido aniquiladas, sus planetas ocupados o reducidos a lunas muertas, y el liderazgo soyano, otrora tan seguro de su dominio, ahora estaba muerto, capturado o escondido en los más oscuros rincones, una sombra de lo que fueron.
La fuerza imparable que creían ser había sido destrozada más allá de toda posibilidad de recuperación, aniquilada por una especie que subestimaron fatalmente. La humanidad lo había logrado con una eficiencia despiadada, una velocidad y una brutalidad que dejó a la galaxia en estado de shock, preguntándose qué otra fuerza tan aterradora podría esconderse tras una fachada de paz. Los Saiyan, una raza que se enorgullecía de su poderío militar y de su incesante conquista de civilizaciones más débiles, nunca tuvieron la menor oportunidad. Habían creído que podrían destruir una colonia humana y no enfrentarse a consecuencias serias, que los débiles humanos buscarían la ayuda de la Federación o simplemente se rendirían ante su superioridad. Lo que no comprendieron fue que en su arrogancia desencadenaron una transformación, un cambio sísmico que despertó algo largamente dormido dentro de la raza humana, un instinto depredador que había sido contenido por la disciplina. En los pasillos de la Federación Galáctica reinaba el silencio, un silencio pesado y ominoso. Las imágenes de las flotas de guerra humanas atravesando las defensas soyanas, como si estuvieran hechas de papel, se transmitieron por toda la galaxia. Cada miembro del Consejo, cada especie observadora, había visto la carnicería, incapaz de apartar la vista mientras los humanos desmantelaban al ejército soyano con una precisión aterradora, una coreografía de destrucción que no tenía precedentes. Lo que una vez fue una raza tranquila centrada en la diplomacia y el comercio, se reveló como algo mucho más oscuro y mucho más peligroso, una fuerza a tener en cuenta. De vuelta en la Tierra, las salas de guerra estaban tranquilas ahora, un silencio tenso que seguía a la tormenta. El impacto inicial del ataque soyano había pasado, y en su lugar había una lúgubre comprensión de que la galaxia nunca volvería a ver a la humanidad de la misma manera. Los líderes de la Tierra, hombres y mujeres que habían pasado décadas negociando la paz y manteniendo bajo control el potencial más destructivo de la humanidad, ahora se encontraban en una posición en la que nunca quisieron estar: la superpotencia militar más temida de la galaxia, un poder que antes solo se atribuía a los antiguos imperios. El general Harris se encontraba frente a una pantalla táctica, observando los últimos informes. Los últimos reductos soyanos habían sido aniquilados, sus fuegos se extinguían en el vacío, no quedaba resistencia, no quedaban fuerzas enemigas de las que hablar, todo había terminado. Los Saiyan están acabados, dijo Harris en voz baja, su tono cargado de una aplastante realidad. No se recuperarán de esto, no en milenios. Es un imperio borrado de la faz del cosmos. Alrededor de la mesa, otros líderes militares asintieron en señal de acuerdo. La amenaza soyana había sido neutralizada de una manera tan completa, que no había duda alguna de que no habría un resurgimiento. La humanidad se había asegurado de eso, grabando su advertencia en el mismo tejido del espacio. Pero ahora había otras preguntas en el aire, interrogantes que pesaban sobre el futuro de toda la galaxia. ¿Qué pasaría después de esta demostración de poder sin precedentes? ¿Qué haría la galaxia en respuesta a la nueva posición de poder de la humanidad? Durante años la humanidad había desempeñado el papel de miembro tranquilo de la Federación, un aliado fiable. Habían contribuido a los esfuerzos de mantenimiento de la paz, a la diplomacia y al crecimiento económico, cediendo siempre un paso, manteniendo su verdadera fuerza oculta. Pero ahora, después de lo que le había sucedido a los Sean, ya no podían esconderse tras esa fachada, ese velo de civilidad. El resto de la galaxia sabía lo que los humanos eran verdaderamente capaces de hacer, y ese conocimiento cambiaría para siempre las reglas del juego cósmico. El almirante Cain entró en la sala, su expresión grave pero calmada, la tranquilidad de un hombre que ha cumplido con su deber en el fragor de la batalla. Había supervisado gran parte de las acciones de la flota humana durante la guerra, dirigiendo los ataques que habían destruido la maquinaria de guerra soyana, una labor que había cambiado el curso de la historia galáctica. Sus ojos se encontraron con los de Harris, y ambos intercambiaron una comprensión silenciosa, una carga compartida que pesaba en sus hombros. Los informes de la Federación están empezando a llegar, dijo Cain, tomando asiento en la mesa. La mayoría de ellos son cautelosos, algunos completamente aterrorizados. No saben qué pensar de nosotros ahora, y nunca lo harán del todo. Harris exhaló lentamente, el peso de la decisión resonando en el aire. Vieron lo que hicimos, vieron de lo que somos capaces. Cain asintió, y eso les asusta. Hemos permanecido en silencio durante tanto tiempo,
y ahora nos ven como la fuerza militar más poderosa de la galaxia. Algunos querrán formar alianzas, buscar nuestra protección. Otros nos verán como una amenaza aún mayor que los propios Saiyan. Un depredador que ahora se ha revelado. Esa era la realidad de su situación actual. La humanidad había sido forzada a revelar su verdadera fuerza, su capacidad para la guerra total. Pero al hacerlo, habían alterado la dinámica de poder de toda la galaxia, destrozando el viejo orden y estableciendo uno nuevo, forjado en el crisol de la batalla. Ya no eran una especie que podía ser pasada por alto o desestimada. Ahora, cada decisión que tomaran sería analizada minuciosamente. Cada movimiento que hicieran sería observado con recelo. Un escalofrío recorriendo la espina dorsal de los observadores. No queríamos esta guerra, dijo Harris con voz baja pero firme, su mirada fija en el mapa estelar. Pero no podíamos quedarnos de brazos cruzados y permitir que masacraran a nuestra gente. Los Thean pensaron que podían borrarnos del mapa, que éramos débiles, pero nos subestimaron. Y ahora el resto de la galaxia sabe lo que ocurre cuando nos llevan demasiado lejos. El rugido de los motores de guerra se había silenciado, pero el eco de su advertencia resonaría por eones. Por toda la galaxia las repercusiones de la guerra apenas comenzaban a sentirse, una onda expansiva que afectaría a cada imperio, a cada civilización. Especies que alguna vez habían sido amigables con los Saiyan, ahora se apresuraban a distanciarse del imperio destrozado, temerosos de lo que la humanidad podría hacer a continuación, de a dónde apuntaría su filo de la navaja tecnológica. Incluso entre los miembros más poderosos de la Federación, había una inquietud palpable, una incomodidad que se cernía como una tormenta de plasma inminente. Los Tekkari, que alguna vez se habían burlado de la supuesta blandura de la humanidad, ahora guardaban un silencio ominoso, su orgullo aplastado por la demostración de fuerza. Los Vex, conocidos por su enfoque brutal de la guerra, se habían retirado a sus propios territorios, sus líderes inseguros de cómo responder a esta nueva y aterradora realidad, a este nuevo poder que había surgido de las sombras. En el corazón del Consejo de la Federación, los debates ya estaban en pleno apogeo, un torbellino de emociones e intrigas políticas. Debería alabarse a la humanidad por su acción decisiva, por haber eliminado una amenaza creciente, o debería temérseles por su abrumador poder y la brutalidad de su respuesta. Algunos argumentaban que la victoria de la humanidad había salvado a la galaxia de una creciente amenaza soyana, que habían actuado con una justicia que la Federación no pudo brindar. Otros advertían que la humanidad podría ahora verse a sí misma por encima del resto de la galaxia, que su imagen pacífica no era más que una máscara, un disfraz cuidadosamente elaborado para ocultar una ambición mucho más oscura. La embajadora Sura, quien alguna vez había sido la crítica más feroz de la humanidad, ahora se encontraba en una posición difícil, sus convicciones destrozadas por la cruda realidad. Siempre había hablado en contra de la participación humana en asuntos militares, creyendo que carecían de la fuerza necesaria para ser una verdadera potencia en la galaxia. Pero ahora, después de ver lo que le habían hecho a los Saiyan, incluso ella no podía negar la verdad, una verdad ineludible que se grababa a fuego en su mente reptiliana. Son dioses de la guerra, murmuró en voz baja, observando cómo se desarrollaban los debates a su alrededor, su voz apenas un susurro de asombro y temor. Han estado inactivos durante demasiado tiempo, sí, pero aún son dioses, y ahora se han revelado. Sus palabras reflejaban el temor de muchos en el Consejo, el pavor que se cernía sobre ellos. La humanidad había mostrado moderación durante siglos, una disciplina autoimpuesta que los había definido. Pero ahora esa moderación se había hecho añicos, destrozada por la provocación soyana. La pregunta que atormentaba a todos era, ¿volverían a su pacífica forma de ser, a la diplomacia y el comercio? ¿O la galaxia había despertado algo que nunca podría ser contenido de nuevo? Habían desatado una bestia que ahora, libre de sus ataduras, cambiaría el destino del universo para siempre. En la Tierra, Harry se encontraba junto a un ventanal panorámico, mirando hacia las estrellas distantes que parpadeaban en el silencio del vacío. La galaxia era vasta, inmensa, y la posición de la humanidad en ella acababa de cambiar para siempre, de una manera que ni siquiera los más visionarios habían anticipado. Sabía que el camino por delante sería difícil, arduo. Habría desconfianza, miedo, y posiblemente incluso nuevos enemigos que desafiarían su recién revelado poder. Pero una cosa era segura, grabada con hierro en el destino:
La humanidad nunca volvería a ser subestimada. Que vengan, susurró para sí mismo, su voz apenas audible. Les hemos mostrado a la galaxia quiénes somos, y nunca lo olvidarán. Pero en lo más profundo de su ser, Harris sabía que esta victoria, esta demostración de poder absoluto, tenía un precio, un costo que la humanidad pagaría por eones. La humanidad había sido forzada a revelar su naturaleza más oscura, la capacidad para la violencia y la guerra total que habían trabajado tan arduamente por contener, y una vez desatada, esa parte de ellos no podía ser fácilmente oculta de nuevo, no podía ser guardada en la caja de Pandora de la historia. La galaxia nunca los vería como los pacíficos diplomáticos que alguna vez fueron, no después de la aniquilación del dominio Soyo. Ahora eran algo completamente distinto, algo más allá de la comprensión de la mayoría. Eran los malditos dioses de la guerra, y la galaxia lo recordaría siempre. Suscríbete para no perderte ninguna crónica del futuro. La próxima batalla está a punto de comenzar.